Mi nombre es Rosenta, y he cumplido 83 años. A lo largo de mi extensa vida he cultivado el silencio, acostumbrándome a mantener la boca sellada, los ojos sin lágrimas y el alma lacerada. Muchas veces creí que este secreto me acompañaría hasta la tumba, pero últimamente en las noches, siento que los espíritus de los que nunca tuvieron nombre me susurran con insistencia. Percibo la pesadez de los fantasmas que llevo dentro, una carga mayor que mis propios huesos. Tal vez sea la edad la que me impulsa a romper este largo silencio, o quizás, después de vivir tanto, ya no temo a las críticas ni a las miradas ajenas. Lo único que ahora me aterra es el olvido, no el mío, sino el de aquellos que jamás pudieron hacerse oír. Por eso, a pesar de la temblorosa fragilidad de mis manos al escribir, a pesar de la dificultad para articular las palabras y del miedo que me provoca recordar, me encuentro aquí, dispuesta a hablar. He habitado siempre en un rincón apartado de Chiapas, en una vieja casa que ahora cruje con cada paso, donde el viento se cuela a través de las grietas del techo y el polvo cubre los retratos antiguos. Vivo sola, sin hijos, sin esposo, sin familia. En este pueblo, la gente me saluda con un respeto distante, un saludo superficial que no se traduce en una conversación genuina. Nadie se detiene a preguntarme por mi pasado, por los sueños que alguna vez tuve, o por la razón por la que siempre enciendo una vela junto al pozo del patio. Me conocen como la tía Rosenda, la anciana silenciosa, la que reza sin necesidad de cruces ni iglesias. Pero ignoran que cada palabra que susurro es una plegaria dedicada a la memoria de un hijo que nunca pude ver crecer, un hijo cuyo entierro me fue negado, un hijo que apenas pude abrazar por unos breves instantes antes de que me lo arrebataran. Y no fue una sola vez, sino múltiples. Cuando mi madre falleció, yo solo tenía 9 años. Mi padre, sumido en la tristeza, se refugió en el alcohol y nunca regresó a casa. Desconozco si fue asesinado en las montañas o si simplemente decidió marcharse para siempre. La única certeza que tuve es que me quedé completamente sola y, como suele suceder en estos lugares, una niña sola se convierte en posesión de alguien más. A los 11 años mi tía, la hermana de mi madre, decidió que yo viviera con ella, pero no por afecto sino por conveniencia. Recién salido de la cárcel, su marido, Aurelio, a quien todos llamaban compadre, necesitaba ayuda en casa, según corrían los rumores. Al principio yo no entendía qué implicaba esa ayuda, pero pronto lo descubrí. Durante el primer año, me obligaba a limpiar, cocinar y servirle la comida. Me llamaba Rosendita, y me daba palmadas en la espalda cada vez que le obedecía. Era un hombre de pocas palabras, pero sus ojos me acechaban, clavados en mí como los de un lobo hambriento. Sentía que algo andaba mal, que algo oscuro se cernía sobre mí, pero no lograba entender qué era. Una noche, después de que mi tía se quedó dormida, me llamó a su habitación. Allí me dijo que tenía que aprender a ser mujer. Esa noche comenzó mi encierro, no en una habitación, ni con una llave, sino en mi propio cuerpo. Desde ese momento me convertí en su propiedad. No importaba si lloraba, si me resistía, si suplicaba. Mi tía nunca preguntó nada. Tal vez sabía, tal vez prefería no saber. A la mañana siguiente todo seguía igual. Yo lavaba la ropa, cocinaba los frijoles, barría el patio y sonreía a los vecinos con esa sonrisa rota que se aprende a usar cuando ya no hay escapatoria. A los 13 años descubrí que estaba embarazada por primera vez, sin comprender los cambios que experimentaba mi cuerpo. Sentía que me estaba enfermando gravemente. Fue entonces cuando la vecina, doña Berta, al verme, me miró el vientre abultado y, en un susurro, me confirmó lo que yo temía: ya se te nota. La vergüenza me invadió y bajé la mirada, no por el bebé que crecía dentro de mí ni por las acciones del hombre involucrado, sino por la certeza de que todos sabían mi secreto y nadie decía nada. Mi tía, llena de furia, no se enfureció con el padre de mi hijo, sino conmigo, insultándome y acusándome de traer desgracia a la familia. No entendía por qué me culpaban a mí. Me obligaron a parir en la más absoluta soledad y silencio, en la parte trasera de la casa, con la asistencia de una comadrona que evitaba mi contacto visual.
El niño nació una madrugada, lo sostuve en mis brazos durante unos breves instantes. Era pequeño, de piel morena, con los dedos torcidos, igual que los míos. Lloró solo unos segundos. Entonces escuché sus pasos, se acercó, me arrebató a mi hijo de los brazos y, envuelto en una manta, se lo llevó. Después escuché el chirrido del portón del corral al cerrarse y luego, el silencio sepulcral. A la mañana siguiente la cuna estaba vacía, sin el bebé que debería estar allí, y no había pañales, ni la manta suave que lo envolvía. En el patio solo encontré un balde con agua teñida de rojo, un indicio silencioso de algo terrible, y la frase tajante de mi tía: Dios sabe lo que hace, un consuelo hueco ante la tragedia. Después de la conmoción, me permitieron bañarme, me ofrecieron un tazón de caldo y me obligaron a lavar la ropa, como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Yo, paralizada por el dolor y la incredulidad, no pronuncié palabra, no porque no deseara hacerlo, sino porque las palabras me fallaban. No existían en mi vocabulario para expresar lo inexpresable. Y todavía hoy, después de 70 años, sigo sin encontrarlas. Esa madrugada, una parte de mi ser se apagó para siempre, y lo más doloroso fue que no fue la única vez. Quien escuche mi historia quizás no comprenda mi sufrimiento. Quizás piense que exagero, que una mujer no puede soportar tanto dolor y seguir viviendo, pero aquí estoy, aunque dudo que a esta existencia sin esperanza se le pueda llamar vida. No tengo títulos, ni recuerdos felices, ni un álbum familiar que atesorar, solo conservo las manos marcadas por el trabajo, la espalda encorvada por el peso de los años y el corazón repleto de nombres de seres que nunca fueron reconocidos legalmente. A veces, sumida en la melancolía, me siento en el corredor de mi casa y mi mirada se pierde en la lejanía, como si pudiera vislumbrar sus figuras efímeras caminando por el polvoriento camino de tierra. Distingo a uno de ellos, sosteniendo un caballo de madera, y a otra, con trenzas largas y finas, idénticas a las que yo solía hacerme cuando era pequeña. En ocasiones durante la noche me invade un sueño recurrente en el que escucho sus voces, llamándome mamá, y el impacto me despierta inundada de lágrimas. Por mucho tiempo la culpa me atormentó, creía que si me hubiera defendido, si hubiese gritado o logrado escapar, el destino habría sido diferente. Sin embargo, comprendí que cuando una niña se enfrenta a la indiferencia del mundo, no hay lugar seguro ni a dónde huir. Nadie te cree, nadie te protege. En los pueblos la vergüenza es un muro más infranqueable que la justicia, y la sangre de una niña se desvanece, oculta bajo el tapete de la hipocresía. He vivido con esta dolorosa verdad durante muchos años, y la he presenciado repetirse en las vidas de otras mujeres, vecinas, muchachas que desesperadas, buscaban ayuda y luego se desvanecían en el anonimato. He escuchado lamentos ahogados tras puertas cerradas, y siempre me he preguntado si alguien, alguna vez, tendría el valor de romper el silencio. Hoy por primera vez soy yo quien alza la voz. Y me pregunto con inquietud, ¿qué buscan las personas que ahora ven estos vídeos? Quizás busques alivio, quizás una narración que resuene más profundamente que la tuya, o quizás simplemente la necesidad de derramar lágrimas por alguien a quien nunca conociste. Pero si has llegado hasta aquí, si escuchas mi voz, quiero que sepas algo: esta historia no me pertenece solo a mí, sino a muchas. Es la historia de todas aquellas mujeres que dieron a luz en la penumbra, que sangraron en el silencio, que abrazaron a sus muertos sin poder honrarlos con un entierro. Si alguna vez sentiste que te arrebataron la vida desde tus entrañas, entonces conoces este dolor. Y si no lo has experimentado, escucha con el corazón, porque lo que voy a contarte no es una invención, sino la vida que me tocó vivir, y que hoy, finalmente, voy a relatar. Mi vida cambió para siempre el día en que mi madre reapareció en la puerta de la casa de mi tía, después de años de ausencia y silencio. Yo tenía 11 años entonces, y mi cuerpo ya había aprendido a no temblar ante las manos del compadre Aurelio. Aprendí a moverme sin hacer ruido, a evitar su mirada, a inclinar la cabeza cuando él me hablaba. Y sonreía aunque por dentro sentía un nudo en la garganta, cada vez que mi tía me repetía la importancia de agradecer el techo que me cobijaba y la comida que me alimentaba. Aún borrosa en mi memoria,
la imagen de mi madre se iluminó al reconocerla, sus ojos tristes, la forma en que me observaba, sin atreverse a un abrazo. Vestía ropas gastadas, arrastraba una maleta descosida y su rostro estaba curtido por el sol. Declaró que venía a buscarme, que finalmente tenía un hogar para las dos. Sus palabras carecían de alegría, como si supiera que la oportunidad de estar juntas ya había expirado. Mi tía, sin demasiados miramientos, le recordó que no había invertido ni un solo centavo en mí, y que se alegraba de deshacerse de esa responsabilidad. Esa misma noche emprendimos el camino. Caminamos por un tiempo prolongado hasta llegar a una humilde casita al pie de la montaña, una estructura de madera envejecida, con un techo de lámina que crujía con el viento. Durante el trayecto mi madre guardó silencio, y yo también. Me resultaba difícil confiar en quien me había abandonado. Sin embargo, había algo en su andar, como si cada paso le provocara dolor, que me impidió romper el silencio. La casa carecía de electricidad, de agua corriente y de cualquier mobiliario que no fuera una mesa inestable, 2 sillas y un colchón mugriento sobre el suelo. Sin embargo, algo más perturbador que la miseria nos aguardaba, un hombre sentado en la única silla que no se bamboleaba, nos esperaba en la semioscuridad. Mi madre, sin precisar ningún vínculo, lo presentó simplemente como don Rigoberto. Él, clavando en mí una mirada inquisitiva como quien examina una presa, comentó que ya era una jovencita hecha y derecha. Su voz, áspera y ronca, y el olor a cigarro y licor que lo envolvía todo, impregnaban el ambiente. Esa noche, acurrucada en el suelo con las rodillas pegadas al pecho, permanecí despierta, incapaz de cerrar los ojos. Don Rigoberto, cual dueño y señor, se apropió del espacio y de nuestras vidas. Aunque más joven que el compadre Aurelio, su crueldad superaba con creces la del hombre. No profería gritos ni recurría a la violencia física a la vista de todos, pero sus gestos y silencios eran puñales. Tenía una forma de acariciarme el pelo que me helaba la sangre, y sus palabras, a pesar de no ser del todo claras, me sumían en una profunda sensación de asco y degradación. Mi madre le preparaba la comida, se ocupaba de él como si fuera una criada y jamás lo miraba a los ojos. Aunque dormía junto a él, no se comportaba como una esposa, sino como una reclusa. Yo me preguntaba si ella sentía el mismo dolor que yo, pero cada vez que intentaba expresarme, su única respuesta era, «Es lo que hay», una frase que se transformó en una condena. En esa casa el pasado y el futuro eran temas prohibidos, solo se vivía el presente. A los 13 años mi abdomen comenzó a hincharse. No supe cómo ni cuándo, pero una nueva vida, que yo no había elegido, se gestaba en mi interior. Mi madre lo notó antes que yo. Me llevó al arroyo a lavar la ropa y, mientras frotábamos las sábanas, me dijo sin mirarme, «Tú también te convertirás en mujer». Me quedé petrificada. No pude discernir si sus palabras estaban llenas de resignación, amargura o miedo. Luego, con una voz apenas audible y llena de resignación, añadió, «No te preocupes, esto no tardará mucho». Esa noche me deshice en lágrimas en silencio, no por el embarazo que crecía en mi interior, ni por el miedo que me atenazaba, sino porque comprendí que mi madre, desde el principio, había sabido todo y no había movido un solo dedo para impedirlo. Comprendí que había entregado mi cuerpo, mi futuro, como se entrega una deuda, como si yo no fuera su hija, sino un estorbo, una carga de la que quería deshacerse. La rabia me inundó, quise gritar, exigirle explicaciones, pero las palabras se negaron a salir de mi garganta. Me miré al espejo y la imagen que vi me era ajena. Ya no era la niña ingenua que solía ser, pero tampoco me sentía una mujer completa y fuerte. Era algo fragmentado, algo que no debería seguir vivo, algo que no merecía existir. El embarazo, marcado por el silencio y la vergüenza, se ocultaba bajo vestidos largos y excusas inventadas para los vecinos. Nadie preguntaba, nadie quería saber la verdad que se escondía tras mis ojos. Solo una señora, la amable doña Fulgencia, que vendía tamales en la plaza, me miró con tristeza y compadecida, me obsequió una pulserita de hilo rojo con la esperanza de protegerme del mal de ojo.
Agradecí su gesto, aunque sabía, con la certeza que da el dolor, que ninguna pulsera podría protegerme del verdadero mal que me acechaba. El día del parto, un amanecer frío y oscuro, fue una madrugada sin luna, una sombra más en mi vida. Tendida en el suelo polvoriento sobre un trapo raído, mi madre me ordenó con voz firme pero suave, que permaneciera en silencio. Sentí la presión de las contracciones, oleadas de dolor incontrolables que me obligaban a morder mis labios con fuerza hasta sentir el sabor metálico de la sangre. No teníamos agua caliente para aliviar el sufrimiento, ni médico que nos asistiera, ni una palabra de consuelo. Finalmente, tras horas de sufrimiento, el bebé nació, recibiéndonos con un llanto frágil y efímero, un lamento que parecía presagiar su destino, como si supiera que su tiempo en este mundo sería breve. Lo abracé torpemente con temor, pero también con una sensación nueva y desconocida que reconoció en su totalidad como amor. Era mío, era alguien, era real. Pero su presencia en mis brazos fue un instante, menos de 5 minutos, antes de que don Rigoberto, sin mediar palabra, irrumpiera en la habitación, lo arrebatara y desapareciera por la puerta trasera. Mi madre, impasible, no lo miró, solo se agachó a recoger la sangre derramada con una toalla. Al intentar incorporarme, me empujó suavemente al suelo y pronunció las palabras que resonarían en mi mente por años: duerme, ya pasó. Sin embargo, sentía que nada había pasado realmente. Todo comenzaba en ese momento. El bebé nunca regresó, y no hubo entierro, ni un nombre, ni una tumba donde llorarle. Al día siguiente, sin ninguna consideración, me asignaron la tarea de pelar papas. A pesar de la fiebre que me abrasaba y el dolor que me destrozaba el cuerpo, con los pechos inflamados por la leche que nunca amamantaría, el silencio se instaló como una segunda piel. Dejé de comunicarme, renuncié a la esperanza. El tiempo se repitió en un ciclo infernal. Meses después, la misma pesadilla se repetía: un nuevo embarazo, un nuevo parto, y un nuevo bebé que desaparecía misteriosamente en la oscuridad de la noche. Perdí la cuenta de cuántas veces experimenté este sufrimiento. La rutina era idéntica: el miedo paralizante, la negación, el dolor desgarrador, el breve instante de amor maternal, la pérdida absoluta, y el silencio sepulcral. Mi cuerpo ya no me pertenecía, era un campo de cultivo forzado, una máquina averiada e incapaz de funcionar. Cada día me sentía menos humana, y sin embargo, algo en mi interior se resistía, una voz débil, escondida en lo más profundo de mi ser, que repetía una y otra vez: esto no es normal, esto no puede ser para siempre. Un día, mientras barría el patio, divisé una mancha oscura en el rincón del corral. Me acerqué, movida por una fuerza desconocida, y encontré algo envuelto en una manta vieja, parcialmente enterrado entre la tierra y la basura. Era un pequeño bulto. Aunque no abrí la puerta, no podía, ni me atreví. La imagen que imaginaba me atormentó, calando hondo. Esa noche, incapaz de conciliar el sueño, me quedé observando a mi madre, cuestionándome si alguna vez sintió algo, si alguna vez derramó lágrimas por alguno de sus nietos, si alguna vez anheló protegerme. Pero ella, con su cuerpo envejecido y fatigado, solo respiraba con dificultad, como si la vida la hubiera abandonado hace mucho. Lo que finalmente me impulsó a actuar no fue mi propio sufrimiento, sino la mirada de mi hermana menor, que con sus 9 años comenzaba a vestir las mismas faldas largas que yo usaba cuando todo empezó. Esa mirada atemorizada, ese silencio inédito, esa forma de evitar a don Rigoberto, me lo revelaron todo sin palabras. Entendí que el infierno no cesa cuando una se quiebra, sino cuando se decide romper el ciclo. Y aunque me sentía exhausta, aunque mi cuerpo ya no me respondía, supe que no podía permitir que ella viviera la misma pesadilla. Esa noche, después de años, elevé una plegaria. No quería un Dios asociado a la institución religiosa, aquel que parecía tolerar el sufrimiento. Me dirigí en oración a mis hijos, ya fallecidos, implorándoles perdón y fortaleza. Les prometí que esta vez alzaría mi voz, que actuaría, y que si debía morir por ello, al menos no sería en silencio. Después de esa noche en que me encomendé a mis hijos muertos y les juré romper el silencio, algo se transformó en mi interior.
No fue un cambio abrupto ni una valiente revelación, como las que narraban en la escuela. Más bien fue un proceso lento y gradual de lucidez, como si mi alma, tras años de oscuridad, comenzara a despertar silenciosamente. Sin tener la certeza de poseer la fuerza necesaria para afrontar la verdad, empecé a ver las cosas con una claridad dolorosa. Observé los gestos de don Rigoberto, su manera de moverse por la casa como si fuera su propiedad, su voz autoritaria impartiendo órdenes, tratándonos a mi madre y a mí como si fuéramos simples sirvientas mudas. También observé a mi madre con una perspectiva diferente, ya no como una persona vencida, sino como alguien que había optado por la derrota, transformando la sumisión en su defensa y prefiriendo no arriesgarse a la vergüenza de fracasar como madre. Mi hermana menor, Clarita, era una niña pequeña, con mejillas sonrosadas y unos ojos enormes que parecían absorber todo lo que les rodeaba. A menudo la escuchaba cantar sola en el patio, dibujando con un palo sobre la tierra reseca, como si su inocencia le permitiera crear un mundo donde el dolor no existiera. Sin embargo, era consciente de que su tiempo se estaba acortando. Su cuerpo ya comenzaba a experimentar cambios, y reconocía esas señales con temor, pues eran las mismas que marcaron el inicio de mi propia decadencia. Cada vez que don Rigoberto la miraba de forma prolongada, cada vez que se acercaba a ella y apoyaba su mano en su hombro con una falsa ternura, sentía una profunda náusea que me recorría el estómago. Sabía perfectamente qué era lo que se avecinaba. Había presenciado esa situación tantas veces, que la sentía en el ambiente como la inminente llegada de una tormenta, perceptible antes de que la primera gota de lluvia tocara el suelo. Clarita, mi pequeña Clarita, aún no comprendía la oscuridad que nos envolvía. Me preguntaba por qué a veces la encontraba llorando a solas en la noche. La respuesta era simple pero desgarradora: su espalda estaba marcada con cicatrices que se negaban a sanar por completo. Se preguntaba también por qué yo hablaba tan poco y apenas sonreía, y ante esa pregunta, me quedaba sin palabras. Sentía la necesidad desesperada de abrazarla, de llevárnosla lejos, de esconderla en un lugar seguro, en una cueva oscura, en la corriente de un río, en cualquier rincón del mundo donde los hombres no pudieran lastimarla. Pero era inútil, no tenía forma de hacerlo. El control que ese hombre, su padre, ejercía sobre la casa era absoluto. No necesitaba levantar la voz, ni golpear la mesa con furia. Todo en él, desde la forma en que se servía la comida hasta la manera en que exigía que mi madre le quitara los zapatos y le preparara un café antes de dormir, irradiaba poder y dominio. Nos tenía atrapadas, cercadas por el miedo y por la pobreza. No poseíamos documentos, no teníamos familia a la que acudir, ni a quien pedir ayuda. Cada vez que la idea de huir asomaba en mi mente, visualizaba las largas caminatas por la montaña, Clarita y yo tomadas de la mano, perdidas sin un destino claro, sin una gota de agua, completamente solas, sin nadie que nos brindara su apoyo. ¿Quién iba a prestar atención a una mujer que a duras penas podía escribir su nombre completo? ¿Quién iba a darle crédito a una muchacha con la mirada apagada y un pasado marcado por embarazos clandestinos, en los pueblos? Hombres como don Rigoberto contaban con amigos, conocidos y favores por cobrar. Yo, en cambio, solo tenía miedo, aunque también sentía una semilla de furia que comenzaba a brotar dentro de mí. Una tarde, mientras lavaba la ropa en el arroyo, observé a Clarita jugar con una muñeca improvisada con retazos de tela. Le había dibujado una cara con carbón y la llamaba Maribel. Le hablaba como si fuera real, como si fuera su propia hija, le contaba cuentos, la mimaba. La miraba desde lejos y sentí un nudo en el pecho. En ese instante mi mente voló hacia mis propios hijos, aquellos que nunca tuvieron un nombre que los identificara ni un pedazo de tela que los protegiera. La envidia me carcomía, una envidia profunda por esa muñeca que recibía el afecto que yo anhelaba prodigar. Además el temor me asfixiaba, temía que Clarita, inocentemente, estuviera siendo predestinada a un futuro ajeno a su pureza. Me acerqué a ella y le pregunté qué le decía a su muñeca, a lo que respondió con una dulzura que me destrozó: le digo que no tenga miedo, que yo la voy a cuidar. Esa frase resonó en mi interior como un lamento, pues yo misma me la había susurrado innumerables veces sin poder materializarla.
Desde ese momento mi atención se agudizó observando cada mínimo detalle y gesto en la casa. Sabía que don Rigoberto no demoraría en actuar, y mis sospechas se confirmaron. Una noche, mientras Clarita dormía plácidamente, lo vi contemplándola fijamente durante un tiempo excesivo. Sus labios permanecieron sellados, pero la intensidad de su mirada lo delataba todo. Fue entonces cuando tomé una decisión que jamás creí capaz de ejecutar. Si él la tocaba, lo mataría aunque no supiera cómo. Carecía de armas y fuerza física, pero esa idea, como una llama indomable, se instaló en mi mente. Comencé a recolectar cuchillos oxidados. Escondí una gran piedra debajo del colchón y en secreto, ensayé cómo empuñar un palo con fuerza. No imaginaba vencerlo en una pelea, pero si mi vida estaba destinada a terminar, al menos lo haría sabiendo que intenté resistir. Sin embargo, antes de que la situación empeorara, algo aún peor sucedió. Un día, mientras iba al pozo por agua, escuché a don Rigoberto conversar en voz baja con Laureano, un hombre del pueblo que siempre olía a gasolina. Aunque susurrando, logré oír claramente la frase: la muchachita ya está en edad y tiene los dientes sanos. En ese instante sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. No se referían a mí, sino a Clarita. Estaban negociando vendiéndola, como si fuera una cabra, como si fuera un costal de maíz. Ese hombre pretendía entregarla a cambio de una deuda antigua, y mi madre lo sabía. Lo supe por cómo evitaba mi mirada en los días siguientes, y por la repentina frialdad con la que trataba a Clarita, como si ya no fuera su hija. Comprendí que no podía esperar más, que si no hacía algo, mi hermana correría la misma suerte que yo temía. O algo aún más terrible podría ocurrir, y la idea de vivir con ese peso en la conciencia me resultaba insoportable. Busqué a mi madre, esperé pacientemente a que don Rigoberto se quedara dormido, y luego, aprovechando la oscuridad y el silencio, la llevé a la cocina. Allí, con la voz quebrada por la desesperación, la imploré y le supliqué que escapáramos de aquella situación. Le dije que nos fuéramos, que Clarita no tenía la culpa de nada, que yo buscaría trabajo, que podíamos irnos lejos, a un lugar en la montaña, a donde fuera. Pero ella solo se limitaba a llorar en silencio. No me respondía, solo murmuraba con voz apagada: ¿a dónde vamos a ir? Y yo, frustrada y desesperada, le gritaba: a donde no esté él, a cualquier lugar que nos mantenga a salvo, pero era como hablarle a una estatua. Sus ojos, sin brillo y vacíos de emoción, me transmitían la sensación de que su alma ya estaba marchita, como si la muerte hubiera hecho mella en su interior. En ese instante me asaltó la duda de cuántas veces ella misma había sufrido lo mismo, cuántas veces su cuerpo había sido profanado, cuántas heridas había acumulado hasta transformarse en cómplice de su propio tormente. Pero el rencor me ahogaba y el perdón era imposible, no podía perdonarla. El día en que todo se vino abajo, el ambiente era inusualmente tranquilo. Don Rigoberto se había marchado temprano. Clarita jugaba despreocupadamente con Maribel. Mi madre preparaba frijoles en la cocina, como todos los días. Mientras tanto, yo limpiaba el patio, pero mi corazón latía con tal fuerza que apenas podía escuchar mis propios pensamientos. Aquella noche mi plan era huir. Tenía una bolsa escondida tras la cocina, donde guardaba provisiones, un poco de pan duro, una manta para el frío y una carta escrita con mi letra temblorosa que decía: nos hemos ido. No nos busques. Pretendía dejarla sobre la mesa, antes de marcharme. No era un plan brillante, pero era el único que se me había ocurrido. Cuando Clarita se quedó profundamente dormida, la desperté con cuidado, susurrándole para no hacer ruido, que íbamos a jugar a un juego secreto, una aventura donde escaparíamos sin ser oídas. Ella, con su inocencia infantil, asintió sin comprender del todo, pero confiando en mí. Al intentar salir por la puerta trasera, una sombra nos bloqueó el paso. Don Rigoberto nos esperaba, con una linterna en la mano y una expresión de absoluta furia que jamás olvidaré. Sin mediar palabra, me agarró del cabello y me arrastró hacia dentro de la casa. Clarita rompió en llanto, y yo también grité.
Mi madre, pálida como un fantasma, apareció, pero no hizo nada, solo observó la escena. En ese instante entendí que estábamos completamente solos. Lo que siguió fue un torbellino de golpes, forcejeos, gritos e insultos. En medio del caos, Clarita logró escapar, corriendo hacia el monte. Inmóvil en el suelo, la sangre manchando mis labios, una pierna destrozada y el espíritu hecho pedazos, permanecí inconsciente durante un tiempo indefinido. Finalmente la vecina, doña Fulgencia, irrumpió en la escena y me descubrió. Fue ella quien, con valentía, alertó a la policía, siendo la única persona que osó acercarse. Le agradezco eternamente que hoy pueda relatar esta historia, aunque ese encuentro no marcó el fin, sino el inicio de un calvario, el juicio, la humillación pública, las miradas acusadoras, las palabras hirientes de hombres que me responsabilizaban, y las preguntas inquisidoras de mujeres que cuestionaban mi demora en abandonar la situación, como si la huida fuera tan sencilla como dar un paso firme. Al menos Clarita se salvó, siendo trasladada a un refugio. Ignoro si me recuerda, si me ha perdonado, pero sé que está viva, un privilegio que a mí me fue negado. Después de aquella noche de horribles gritos, golpes y sangre, tras ser abandonada por don Rigoberto como un objeto inservible, mientras Clarita escapaba descalza hacia el monte, mi cuerpo yacía roto, pero una llama desconocida se encendió en mi interior. En medio de la más completa oscuridad, como si un interruptor se encendiera de golpe, una repentina claridad se apoderó de mí. Desconozco si fue la sombra amenazante de la muerte, el dolor brutal que se extendía por mi pierna, o el silencio sepulcral de mi madre, testigo impasible de lo que ocurría. Quizás fue la imagen de Clarita, su rostro infantil surcado por el terror mientras corría, una desesperación grabada en sus facciones que ninguna niña debería experimentar. En ese preciso instante, sin la menor duda, comprendí que la existencia que había soportado durante años no era normal, que la vida que me habían obligado a vivir no era más que un castigo cruel, una condena inmerecida. Y sobre todo juré no volver a permitir que me silenciaran. Al despertar, yacía en una camilla, con una venda en la frente y un dolor punzante en la cadera, acompañada por una mujer desconocida. Se trataba de una enfermera joven, con ojos cansados pero manos firmes. Me informó que estaba en el hospital municipal, trasladada por una vecina, y que mi hermana había sido encontrada llorando cerca de un árbol de ceiba junto al arroyo, bajo custodia del departamento de familia. Lo dijo con voz plana, enumerando hechos, pero sus ojos se empañaron. Apenas mencionó a Clarita. Aunque yo apenas podía moverme o hablar, un torbellino de emociones se desató en mi interior, miedo, ira, alivio, culpa, todo revuelto. Los días siguientes transcurrieron entre analgésicos, sueros, preguntas de trabajadoras sociales, policías que tomaban notas sin mirarme y médicos que conversaban entre ellos como si yo no existiera. Pero yo estaba ahí, presente por primera vez en muchos años, realmente presente, y eso era nuevo. Luego me llevaron ante una jueza, una mujer mayor con cabello blanco y una mirada severa, quien me preguntó si quería declarar. Sentí que mis labios temblaban, no por miedo, sino por el peso de las palabras no dichas acumuladas durante décadas. Relaté mi vida desde que tenía 11 años, empezando por el compadre Aurelio, siguiendo por mi madre, como quien salda una deuda con cada embarazo, cada parto en la oscuridad, cada hijo sin nombre. Describí incluso la noche en que intenté escapar y el horror me alcanzó en la puerta de mi casa. Mientras hablaba, la jueza no tomaba notas, solo escuchaba atentamente. Al terminar mi relato se levantó, se acercó a mí y me dijo algo que jamás olvidaré: usted no está sola, ya no más. No puedo asegurar si lo dijo con sinceridad o como parte de su deber profesional, pero esas palabras me devolvieron algo que creía haber perdido para siempre, la dignidad. Lentamente comencé a descubrir un mundo que hasta entonces solo existía en los cuentos de hadas, un mundo donde las mujeres podían hablar sin ser interrumpidas, donde los hombres no tocaban sin permiso, donde las heridas eran curadas y no ocultadas, donde los niños tenían derechos y sus nombres no se olvidaban. En el refugio mi habitación fue un crisol de experiencias femeninas,
donde compartí espacio con mujeres marcadas por historias igualmente dolorosas e ignoradas. Conocí a una joven que había logrado escapar de una red de trata de personas, y a una anciana que durante 4 décadas había sufrido la violencia física de su marido sin encontrar ayuda. También conviví con una niña que en sus noches de llanto llamaba a su madre sin saber que ella había fallecido. En ese entorno comprendí que mi sufrimiento no era singular y que mi silencio, aunque forzado, formaba parte de un sistema que se replicaba como una maldición perpetua, a menos que se rompiera. La recuperación física fue un proceso lento, me movía con la ayuda de un bastón y mis nuevas cicatrices se sumaban a las antiguas. Sin embargo, cada paso que daba representaba un avance hacia la luz. Comencé a escribir, a pesar de mis limitaciones para construir frases coherentes. Las trabajadoras del refugio me brindaron su apoyo, me proporcionaron papel y lápices, y me leían en voz alta. Por las noches, bajo la tenue luz de la lámpara del comedor, me dedicaba a escribir nombres, pero no los míos. En silencio garabateaba los nombres que inventaba para mis hijos, aquellos a quienes nunca conocí. Cada letra que trazaba era un gesto de ternura, una lápida simbólica, una manifestación tardía de mi amor. Les dedicaba cartas, cuentos y promesas que jamás podrían leer. Algunas veces dibujaba sus rostros, aunque solo los había vislumbrado por unos instantes. En aquellas páginas hallaba consuelo, pero también una firme convicción: yo no era responsable de lo que había sucedido, no merecía el sufrimiento que padecí. Ningún niño debería existir solo para perecer anónimo y ninguna niña debería convertirse en madre sin antes haber tenido una infancia. Un día una voluntaria me llevó a ver a Clarita, casi un año después. La encontré en una casa de acogida, ataviada con un uniforme escolar, con el cabello más largo y los ojos menos llenos de miedo. Sin decir palabra, se lanzó a mis brazos y nos fundimos en un largo llanto. No recordamos el pasado, nos enfocamos en el presente y el futuro. Me contó que le encantaba dibujar, que tenía una amiga llamada Tania, que soñaba con ser enfermera y me mostró un dibujo, una mujer con una capa, una verdadera superheroína. Al escuchar la pregunta ¿eres tú?, sentí un dolor punzante como si mi corazón se rompiera una vez más, pero esta vez, la angustia se transformaba en un sentimiento nuevo, un amor profundo y esperanzador. Después de esa inesperada visita, me solicitaron que compartiera mi experiencia dando charlas a otras mujeres. La idea me sobrecogió, ya que siempre he sido torpe con las palabras. Sin embargo, me sentaba frente a ellas, con la valentía de mostrar mis cicatrices, pronunciaba mi nombre y relataba los detalles de mi vida. Al principio, la sala se llenaba de miradas bajas y sollozos silenciosos. Luego, poco a poco, cada mujer comenzaba a compartir su historia, aunque cada una diferente, todas compartían el mismo trasfondo: hombres que abusaban de su poder, mujeres oprimidas y silenciadas, hijos arrebatados, hogares desmoronados, donde el infierno se camuflaba bajo la fachada de la familia. En cada encuentro sentía que algo en mí se recomponía, no como antes, sino de una manera diferente, más fuerte y resiliente. Un día, mientras barría el patio del refugio, descubrí una mariposa con las alas destrozadas. La recogí con delicadeza, la coloqué sobre una hoja y la observé fijamente. Incapaz de volar, aún así movía sus antenas, como si la curiosidad siguiera intacta. Me vi a mí misma y a todas nosotras, como mariposas con las alas destrozadas pero vivas, capaces de seguir sintiendo, con el anhelo de remontar el vuelo a pesar de las heridas. En ese momento comprendí que mi vida, aunque marcada por el dolor y la tragedia, aún tenía un propósito, no para olvidar el pasado, sino para narrarlo, para alertar a otros, para romper el silencio que asfixiaba a mi comunidad. Un lugar donde todos conocían la verdad pero nadie se atrevía a hablar, donde las vecinas susurraban chismes pero no denunciaban, donde la iglesia prefería callar y el juez compartía un café con el agresor. Comprendí que lo más difícil no era sobrevivir a la violencia, sino encontrar el coraje para alzar la voz. Por eso estoy aquí, por eso grabé mi testimonio, por eso lo repito una y otra vez, con la voz entrecortada por la emoción, con la garganta seca por el nudo de la angustia, pero con la firmeza de quien ha superado el miedo.
Porque sé que en algún lugar hay una niña como Clarita, una joven como fui yo, una madre sufriendo en silencio, y al escuchar mi historia, quizás se anime a dar el primer paso, a decir basta, a romper las cadenas del abuso. Hoy, tras muchos años de lucha, sigo viviendo sola. Carezco de bienes materiales y no tengo familia en el sentido tradicional, pero poseo mi voz, la capacidad de recordar y el valor para seguir narrando los sucesos que otros intentaron ocultar. No soy una figura intachable ni una heroína de leyenda, sino una mujer como tantas, que ha sufrido múltiples caídas, pero que ha aprendido a ponerse de pie, aunque sea con lentitud. Si esta historia logra proteger a una sola niña, entonces todo lo que he vivido habrá tenido un propósito. Tras haber hablado, después de haber liberado el clamor que durante años reprimí en mi ingenuidad de mujer dañada pero esperanzada, creí que la justicia llegaría de forma natural, que alguien me consolaría y me aseguraría que todo estaba bien, que por fin podría descansar, pero no fue así. Tras mi declaración, en lugar de encontrar paz o alivio, experimenté una nueva forma de sufrimiento. Romper el silencio, revelar nombres, fechas y detalles sobre lo que había vivido en las casas de mi madre y mi tía, no solo acusó al hombre que nos había hecho daño, sino que destapó la hipocresía de una comunidad entera que había optado por ignorar la verdad, y eso para muchos fue imperdonable. La reacción inicial provino de la prensa, una pequeña nota sensacionalista y descuidada en un periódico local, cuyo titular rezaba: "Adolescente acusa a madre y padrastro de crimen atroz". Me llamaban adolescente como si aún tuviera 15 años, a pesar de que por dentro, mi cuerpo reflejaba el desgaste de una anciana. La nota ignoraba el contexto, el dolor y la verdad, centrándose únicamente en el escándalo, lo cual avivó las habladurías del pueblo como nunca antes. Vecinas que antes me saludaban, ahora evitaban mi mirada al cruzar la calle. Después de que los hombres que conocían a don Rigoberto comenzaron a difundir la idea de que yo era una mujer con delirios y que si algo había sucedido, era por mi culpa, la situación empeoró. Incluso algunos sacerdotes, desde el púlpito en sus sermones dominicales, aunque sin mencionarme directamente, hacían referencia a la tendencia de culpar a los hombres y a las mujeres que, según ellos, inventaban historias para llamar la atención. Desde los últimos bancos de la iglesia, escuchar esas palabras me destrozaba una vez más, pero ya no derramaba lágrimas, en cambio apretaba los dientes y respiraba hondo, pues comprendí, tal vez por primera vez con absoluta claridad, que el abuso no finaliza con la desaparición del agresor. El abuso se perpetúa en la reacción del mundo ante mi testimonio, en la forma en que la sociedad protege al perpetrador y castiga a la víctima que se atreve a denunciarlo. Posteriormente mi madre fue convocada por las autoridades, compareció con el rostro descolorido, la espalda encorvada y los labios sellados, como una niña pequeña que se niega a hablar, y negó rotundamente los hechos. Afirmó que no sabía nada, que yo siempre había sido problemática y que desde niña inventaba cosas. Juró haberlo ignorado todo, asegurando que los embarazos eran mi culpa por mi comportamiento. La escuché decir esto a escasos metros de distancia, sintiendo como si me arrancaran el corazón con una cuchara. No solo me abandonó en la infancia, ni solo me expuso a hombres que me destrozaron repetidamente, sino que ahora me negaba, tal como Pedro negó a Cristo, y sin mostrar ni una lágrima. Me observó con desdén, sin rastro alguno de culpa en sus ojos. En ese instante algo en mí se apagó para siempre, ya no tenía madre ni familia, solo me quedaba mi verdad, la cual no proporciona consuelo, ni sustento, ni abrigo. La verdad te deja sola, pero te libera. Don Rigoberto fue arrestado tras intentar huir. Lo encontraron oculto entre vacas en un rancho a 3 días de distancia, utilizando una identidad falsa. Lo llevaron esposado, sucio, con la misma mirada arrogante de siempre. Me observó desde el banquillo como si fuera yo la desquiciada y él la víctima. Durante el juicio, su abogado intentó destruirme. Me interrogó sobre aspectos personales y privados, me acusó directamente de llevar una vida sexual desordenada. Sugirió que sentía envidia hacia mi propia madre y que toda mi historia era una estrategia para buscar notoriedad. Yo permanecía en silencio,
no porque careciera de argumentos, sino porque me resultaba doloroso tener que justificar mi supervivencia. Me dolía constatar cómo el sistema me demandaba pruebas irrefutables, como si los cuerpos maltratados, los partos sin registrar y las cicatrices internas no fueran evidencias suficientes. Me dolía revivir el recuerdo de cada bebé que di a luz en soledad, que sollozaron durante escasos minutos, que fueron envueltos en harapos y desaparecieron sin dejar rastro. Me dolía que sus muertes no fueran reconocidas, que no tuvieran validez ante la ley, que simplemente no existieran. El fallo judicial fue una burla disfrazada de justicia. Don Rigoberto fue sentenciado con una pena reducida por abuso infantil y violencia doméstica agravada. Nada se mencionó acerca de los hijos fallecidos. No se investigaron las desapariciones. No hubo exhumaciones, ni búsquedas, ni certificados de defunción, porque esos niños, en el ámbito legal, nunca existieron. El sufrimiento de lo inexistente no se siente. El Estado no lo siente. Solo lo sentimos nosotras, las mujeres que dimos a luz a nuestros hijos en el suelo, nosotras que sentimos cómo se desgarraba nuestro cuerpo y la vida se nos escapaba. El hombre que nos causó tanto dolor, fue liberado. Después de un corto tiempo, su abogado logró lo imposible. Argumentaron que la cárcel lo había rehabilitado. Yo no lo volví a ver, ni tampoco quise. Pero cada vez que escucho el ruido de una moto que pasa a gran velocidad, mi corazón se detiene por un instante, como si el pasado volviera a acecharme. Poco después del juicio, mi madre falleció. Dicen que se quitó la vida con pastillas y dejó una carta. Yo nunca la leí, no quise. Me contaron que me culpaba de haberle arruinado la vida, de haberla dejado sola, de haber convertido todo en una tragedia. Me pregunto qué parte de todo eso le parecía innecesaria, mi infancia destrozada, los bebés que perdimos, el dolor de Clarita. La muerte de mi madre no me trajo alivio, sino un profundo vacío. Esa mujer que me dio la vida y luego me la arrebató poco a poco. Esa mujer que prefirió a un hombre violento antes que a su propia hija, que me negó su amor y apoyo hasta el final. Es posible que ella también sufriera en su juventud, quizás nadie le enseñó a defenderse y sin embargo, en un momento determinado, decidió no protegerme, una decisión que fue exclusivamente suya y que aún no he podido perdonar. Años más tarde, mientras intentaba reconstruir mi vida, descubrí que el proceso no era tan sencillo como desearlo. Había días en los que la simple tarea de levantarme de la cama resultaba imposible. Mi cuerpo me dolía, aunque supuestamente estuviera sano. Soñaba con cunas vacías, con llantos silenciados, con manos gélidas que me arrebataban algo de mi interior. Me informaron que el trámite llevaría semanas, pero también había otra cosa. Me mostraron una manta antigua, sucia y deshilachada, la cual, según el informe, fue hallada cerca de los restos de un bebé en una fosa común en las afueras del pueblo donde me crié. Al verla, las lágrimas me inundaron los ojos. Era una manta con flores lilas, una que yo misma había bordado cuando era niña, y que usé para arropar a mi primer hijo. Lo supe al instante sin dudarlo. Lo sentí, lo reconocí. Era suya. No había explicación posible. Ni el análisis de ADN, ni la evidencia científica, ni los documentos oficiales podían igualar la certeza del grito que brotó de mi interior. Me desplomé en la oficina, llorando con una intensidad desconocida para mí. No era solo tristeza, era rabia, era alivio, era dolor y amor entrelazados. Era la primera vez que uno de mis hijos tenía un lugar, y aunque fuera una fosa, aunque fuera una manta sucia, era más de lo que yo había tenido. Pregunté si podía sepultarlo. Me informaron que aún no podían revelarme detalles, ya que formaba parte de una investigación en curso, pero prometieron notificarme en cuanto fuera posible y que podría asignarle un nombre. Les dije que el suyo, el que yo sentía en mi corazón, era Sebastián, el mismo que me había mirado con sus ojos abiertos durante unos breves segundos antes de ser arrebatado. Sebastián, mi primer hijo, aquel que me enseñó que el amor, paradójicamente, puede causar un dolor aún más intenso que el sufrimiento físico.
A partir de ese momento mi regreso al refugio fue diferente, caminaba con la cabeza alta, no porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque ahora tenía una razón más poderosa para seguir adelante. Empecé a escribirles cartas a mis hijos, cada uno de ellos con su nombre: Sebastián, Lucía, Rafael, Ignacio y Teresa, 5 nombres, 5 recuerdos, 5 vidas que no llegaron a existir en el mundo, pero que sí existieron dentro de mí. Les escribía como si pudieran escucharme, hablándoles de la luna, del viento, del florecer de las jacarandas. Les pedía perdón y les juraba que mientras yo viviera, nadie volvería a sepultarlos en el olvido. Y luego finalmente llegó la noticia definitiva. La sentencia contra don Rigoberto, ahora por asesinato calificado, por esconder cadáveres y por maltrato prolongado y sistemático, fue de cadena perpetua. El sistema judicial finalmente reconocía la verdad que yo había denunciado años atrás. El sistema, por fin, le daba nombre al crimen, pero para mí la verdadera justicia no llegó con esa condena, sino con la exhumación de los restos, con el instante en que me entregaron una pequeña caja que contenía los restos envueltos en una sábana blanca. La justicia llegó con la ceremonia que celebré en un campo de girasoles, donde planté 5 cruces hechas con ramas secas y les coloqué los nombres de las víctimas. Llegó cuando en voz alta recé y sentí que por fin los fantasmas se calmaban, no desaparecían, pero se aquietaban, como si también ellos hubieran esperado este momento durante toda mi vida. En ese campo, mientras el sol se hundía lentamente en el horizonte, comprendí con claridad que la vida no me debía nada, que la familia tradicional, con sus lazos y roles predefinidos, no sería para mí, y que jamás escucharía a un hijo llamarme mamá. Pero al mismo tiempo me percaté de que yo no era una simple sombra, ni una víctima indefensa, era una testigo con vida propia, y mientras tuviera voz, aquellos hijos que inventé en mi desesperación, esos nombres que resonaban en mi interior, permanecerían vivos en la memoria de otras mujeres. Hoy, sentada frente a esta ventana corroída por el paso del tiempo, cubierta por una manta y con el sol proyectando su luz sobre el patio repleto de hojas secas, ya no albergo esperanzas de milagros. Tampoco siento temor ante la muerte. He abandonado la costumbre de mirar hacia el futuro buscando respuestas. Lo que debía vivir, ya lo he vivido plenamente. He expresado todo lo que tenía que decir y a pesar de no tener familiares que me visiten, y de pasar los domingos en soledad, con la televisión como única compañía por un breve periodo, he logrado aceptar la soledad, ya no como un sufrimiento. A menudo el silencio es el único refugio donde puedo curarme sin interrupciones. Don Rigoberto falleció recientemente, me informaron en el centro como si fuera algo trivial. Murió de un infarto en su celda. La noticia no me produjo ni alivio ni alegría, solo representó un final más, un punto y aparte que no altera el pasado, pero que pone fin a una fase. No asistí a su funeral ni pregunté dónde lo enterraron, me basta saber que ya no podrá dañar a nadie. Mi madre continúa presente en mis sueños, no como un espectro rencoroso, sino como una imagen difusa, a veces llorando, otras observándome a distancia. Nunca nos comunicamos, simplemente está ahí. Quizás la culpa la acompañó hasta su último suspiro, o tal vez no. Nunca lo sabré. Y aunque no he logrado perdonarla por completo, he dejado de sentir odio hacia ella. No la perdoné por comprenderla, sino porque me di cuenta de que seguir odiándola era otra forma de estar unida a ella, y yo anhelaba liberarme. Clarita de vez en cuando me envía cartas breves, con una letra minúscula y perfecta, contándome que está bien, que trabaja en un hospital en una provincia, que tiene una perrita y sueña con estudiar medicina. Adjunta fotos de flores, de libros, de tardes con amigas. No me llama mamá ni hermana, sino Tita, nuestro nombre en clave, aquel que creamos cuando éramos niñas y jugábamos a ocultarnos del mundo. Sus cartas son mi mayor tesoro, las leo y releo como si fueran una curación. Saber que vive, que tiene una vida feliz, que no repitió mi sufrimiento, es la única victoria que puedo considerar propia. En los días oscuros, cuando todo me pesa y hasta el café pierde su sabor, abro su última carta y me recuerdo que cumplí con mi deber, que hice lo que pude, y que a veces, lo posible es todo lo que uno puede dar.
A las mujeres que escuchan mi relato, les hablo, no permitan que el tiempo avance en vano. No piensen que el silencio es una forma de protegerse, al contrario, es un peligro. No se resignen al sufrimiento porque lo más terrible no es la violencia física ni la humillación, sino la costumbre, esa lenta pero segura forma en que una mujer llega a creer que merece lo que le toca vivir, que no hay alternativas, que es mejor no provocar problemas. Sin embargo, siempre hay una salida y a pesar del miedo, a pesar de las heridas, a pesar de la voz temblorosa, hablen, cuenten lo que les ocurre, aunque al principio nadie les crea, aunque las critiquen, aunque el dolor sea intenso. Una sola palabra pronunciada en el momento oportuno puede salvar a una hija, a una hermana, a una vecina, y esa acción vale más que cualquier perdón que nunca llega. Mis 5 hijos que no tuvieron tumba, vivieron en mí más tiempo del que vivieron en el mundo exterior. Sus nombres aún residen en mi corazón. Sus recuerdos son mi rezo de cada noche. Ya no los lloro con desesperación, sino con ternura como quien recuerda a un ser amado que se ha ido, pero dejó su aroma en la ropa, su voz grabada en la memoria. Cada 1 de mes, sin importar mi fe, enciendo una vela, movida por el amor que siento. Y cuando veo a una mujer joven con su bebé, la tristeza que solía embargarme se transforma en esperanza. Veo en ese abrazo la promesa de un mañana diferente, un futuro donde el sufrimiento que nos marcó no se repita. Ya no anhelo justicia, pues la que llega tarde no alivia el dolor. Sin embargo, creo en la memoria y por eso comparto mi historia, para que no olvidemos, para que quienes escuchen sepan que existimos, que no somos solo estadísticas, que tuvimos nombres, cuerpos, miedos, amor, rabia, sueños y anhelos, que fuimos niñas y merecíamos una vida mejor. Si alguien se identifica con mi relato, si alguien encuentra fortaleza en él, entonces este sufrimiento no habrá sido en vano. No tuve tumbas ni celebraciones, ni cuentos leídos en voz alta, pero tuve voz, y ahora esa voz permanece aquí para ustedes. Agradezco su escucha. Agradezco que no desvíen la mirada. Porque en cada mirada que acepta sin criticar, en cada persona que escucha con atención y empatía, se crea un poco de un mundo más equitativo y bueno. Y a mi modo, desde esta silla que me sostiene, desde este cuerpo que siente el paso del tiempo y el cansancio, también yo contribuyo a construir ese mundo mejor, a través de las palabras que escribo, de los recuerdos que evoco y de la verdad que comparto. M.